Los códigos secretos de Purim. Comencemos con una pregunta el día de hoy. Si yo preguntara a todos nuestros compañeros correligionarios en el mundo, ¿cuál es la fecha más sagrada de la religión judía? Probablemente 99% nos dirían Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón. Pero Yom Kippur nos da un mensaje secreto. Kippur significa Ki-Pur, como Purim, casi como Purim. ¿Qué tiene de importancia Purim? Analicemos tantito los nombres que se usan para nombrar todas nuestras festividades. Sukkot, que celebramos cuando las nubes de Dios nos seguían en el desierto. Pesaj, cuando Dios saltó Pasaj nuestras casas para evitar que nuestros primogénitos fallecieran. Shavuot, las primicias de los frutos. Y Purim, el sorteo. Celebramos un sorteo, y un sorteo que era para mala suerte de nosotros. Sigamos más adelante. Entendamos primero Purim, su momento histórico en la historia universal. Esto sucede aproximadamente 400 años antes de la era común, hace aproximadamente casi 2500 años. ¿Cuándo empieza la evolución? Está por terminar la hegemonía del imperio babilónico, dirigido por Nabucodonosor, quien fallece y es seguido por un par de emperadores más, y el segundo, Belshazzar, es asesinado por Darío, el primer emperador persa que logra arrebatar el poder a los babilonios y pasárselo a una asociación entre los medianitas y los persas. Pero esta asociación, para ser fructífera, logran crear un consejo babilónico que dependía del rey persa, con el único objeto de contrapesar los poderes del rey. Y esto vamos más adelante, qué efectos y cómo nos va a afectar para poder entender toda la historia de Purim. Todos conocemos la famosa historia del rey Ahasverosh, Vashti, su primera esposa, Amán, el malvado de la historia, y Esther, segunda esposa y heroína de este cuento. Todo comienza bajo una visión que rige la historia de toda esta temporada, cuando Nabucodonosor era el gran rey del imperio babilónico. Se le comparte la visión del profeta Daniel, donde dice que después de 70 años de exilio de los Yehudim de Jerusalén, después de la destrucción del primer templo, ellos matarán al emperador y regresarán a su tierra, a Eretz Israel. La historia nos cuenta, y lo podemos leer en la Masejet Megilá del Talmud Babli, donde los emperadores empiezan a contar cada uno de diferente momento. Por ejemplo, Belshazzar nos cuenta o hace su conteo de 70 años a partir de que Nabucodonosor empieza como emperador de Babel. Después, Darío dice, no fue de ese momento, debe de ser de cuando se conquista Israel. Y Ahasverosh dice, no, más allá, es cuando se exilia y se hace el éxodo de todos de Israel. Nada más para entender la diferencia de años que existe entre uno y el otro, ya nada más estos periodos representan aproximadamente 11 años de diferencia de cuando Nabucodonosor empieza a ser el emperador de Babel a cuando existe el primer exilio de Jerusalén. Y 18 años hasta la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces puede haber un margen de error de más o menos 9 años adicionales, y esto va a causar una problemática y un miedo en cada uno de los emperadores subsecuentes a Nabucodonosor, por temor a ser ellos el emperador que va a ser asesinado o muerto a manos de los Yehudim, y cuyos ciudadanos judíos van a regresar a Eretz Israel. Pero Ahasverosh
después de haber visto que Belshazzar muere al hacer esta famosa fiesta para celebrar el término de los 70 años, dice, yo no me equivoco, y empieza a hacer una fiestecita de aproximadamente 6 meses. Primero invitó a todos los monarcas de su reinado. Al terminar este festejo de 6 meses ya se le ocurrió que iba a invitar a la gente cercana a él, a la gente de su ciudad, a la gente de Shushan, y entre ellos a toda la comunidad judía que vivía en Shushan. ¿Qué es lo que había hecho que esa comunidad fuera tan importante para el rey? Una de las cosas que Ahasverosh había visto había sido aquel magnífico trono que existía en el Beit HaMikdash que Shlomo había mandado construir. Entonces Ahasverosh dijo, yo, emperador de todo el mundo actual, quiero tener un trono igual al de Shlomo, y mandó a hacer una copia del trono. Y el único lugar de todo su reinado donde encontró los artesanos capaces de fabricar este trono, ¿dónde fue? En Shushan, porque ahí estaba la gran fuerza de la comunidad Yehudí. Pero hubo un pequeño problema. Al terminar este magno trono, no había manera de transportarlo de regreso a la capital persa. No hay problema, dijo Ahasverosh. Si el trono no va a ir a la capital se va a trasladar a Shushan y decreta a Shushan como la capital de su imperio. Decide hacer una fiesta para acercar a los que estaban cerca de él. Era un movimiento político, también para asegurarse que lo protegieran. Él, en ese momento, casado con Vashti, hija de Belshazzar y nieta de Nabucodonosor. Para hacer esta fiesta fue muy inteligente, tuvo mucha habilidad política. Mandó traer comida kasher, mandó traer vinos kasher, no forzó a que nadie fuera, dijo que toda la gente del pueblo estuviera invitada y que cada quien comiera y bebiera de acuerdo a sus costumbres. Hubo una aceptación general que vino a ser muy importante y marcó la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Aprendamos aquí un factor verdaderamente relevante. Cuando una sociedad quiere acabarnos, la manera más fácil de acabarnos al pueblo yehudí no es con armas, hornos y guerras, es aceptándonos. En el momento que nos aceptan en sus fiestas, que nos hacen sentir como parte de ellos, que el vino nos libera la mente, ¿qué hacemos? Tendemos a la asimilación. Vimos que en Alemania se perdieron más Yehudim por asimilación antes de la Shoah, del Holocausto, que durante la guerra. Durante esta fiesta, al correr el vino, empieza una discusión entre los diferentes monarcas y líderes que existían en Shushan. Recordemos que había habido una evolución del imperio babilónico al imperio persa. Y empiezan a decir, bueno, ¿cuáles mujeres son más bellas? Las persas, las de Babel, las midianitas, Vashti, que era la hija de Belshazzar, tenía una mezcla genética de varias de estas culturas, y como habían querido hacer la fiesta, inclusive para que los Yehudim se sintieran como las fiestas, como nos lo dice la Megilá, eran separadas. Las mujeres estaban en una parte del castillo, los hombres estaban en la otra. Ahasverosh manda llamar a su esposa y le pide que se presente para que todos admiren su belleza, pero con una pequeña condición, que se presentara sin ropa. Como decimos en México, desnuda. Ella, en su mente, está deseosa de hacerlo. Ya tenía ganas de mostrarse. Esto lo podemos ver en Masejet Megilá, en la página 12, Amud Aleph. Pero también la misma Megilá nos explica 2 razones por las cuales Vashti no se quiso presentar. No fue por ser conservadora o por pena, fue por la única razón de que, según el Midrash, tenía 2 situaciones posibles. Una es que le había salido un tipo de lepra, eso lo dice Raba, o la segunda es que le había crecido un como rabo en su cuerpo, lo cual le daba la pena de mostrarse al desnudo. Y fue la razón por la que se negó a presentarse. Pero esto causa una conmoción en medio de la borrachera que tenía Ahasverosh,
Y claro, en ese momento su gran aliado, amigo y plenipotenciario ministro, Amán, le dice: Rey, ¿cómo es posible que usted va a permitir que su mujer no acepte sus condiciones? Imagínese lo que va a pasar en todo el reinado. Todas las mujeres de todo el reinado van a negarse a presentarse o a seguir las órdenes que le digan sus esposos. El rey, muy preocupado, decide pedir consejo. ¿Y a quién le pide consejo primero? Había una ley que, según el Consejo Babilónico, no podían condenar a ninguna mujer menor de 20 años. Entonces lo primero que dice es: busquen a los sabios judíos que están muy enterados con los calendarios, los tiempos, los meses y los días. Él se refería específicamente a la tribu de Isasjar. Y pídanle primero saber si Vashti ya tiene 20 años de edad o no, y puede ser juzgada, y si debería ser juzgada. Imagínense en el problema ante el que se encuentran este Sanedrin Yehudí. Si le dicen al rey: adelante, mátala, tiene la edad, y mañana el rey recupera su sobriedad, ¿qué va a decir? Estos judíos hicieron que yo matara a la reina. Pero si le dicen: no la mates, van a decir: estos judíos están tomando parte con la reina. Era una situación de perder, perder. El líder del Sanedrin en ese momento va y le dice al rey: mi estimado y querido rey, muchísimas gracias por venir con nosotros, pero fíjese que no podemos tomar una decisión, no tenemos la sabiduría. Desde el momento que fue destruido el Beit HaMikdash, nosotros ya no tenemos ni la profecía, ni la manera de poder saber tomar las decisiones correctas. Les recomiendo que vaya usted con los midianitas, y ellos sabrán decirle, pues ellos han sido un pueblo que no ha tenido que moverse de lugar en lugar. Con esto se salvaron de no haber tenido que tomar una posición frente al rey que de alguna manera los iba a hacer perder o perder. Pero Amán tenía un plan. Amán tenía una hija casadera y él quería emparentar con el rey. No estaba contento con ser ya el ministro plenipotenciario, el ministro que tenía la cartera más grande de todo el reinado. No, él todavía quería más. ¿Y qué hizo? Trata de convencer al rey de que mate a su esposa. Finalmente, el rey es convencido, la manda a matar por no haber accedido a los deseos del rey. ¿Y qué sucede unos días después? Cuando el rey recupera su sobriedad, se da cuenta que ha hecho algo muy malo, está muy triste, y nos cuenta la Megilá que por casi 4 años mantiene una depresión tal que no puede recuperar su alegría. Amán es separado de la cercanía del rey. Durante estos 4 años, Amán no es bien aceptado por la corte, simplemente porque fue quien le metió al rey la idea de matar a su esposa. Quiero agregar un punto que es muy importante para nuestra historia. Amán y Mordejai, por mucho tiempo, trabajaron juntos en el ejército del rey. Y en una misión anterior, cuando ambos eran comandantes del ejército, Amán se quedó sin agua. Y nos cuenta el Midrash que estaba literalmente falleciendo de sed y de hambre. Y fue con Mordejai, quien todavía tenía agua y alimento, y le dijo: por favor, haré lo que quieras, y compárteme de tu agua y de tu alimento. A lo cual Mordejai le dijo: Amán, con todo gusto, simplemente subyúgate hacia mí. Véndete como mi esclavo, y de aquí en adelante tú serás mi esclavo. A lo cual, con el deseo de sobrevivir y el hambre y la sed, lo convenció que así fuera. El desenlace de esta historia es que después de estos 4 años, Amán sabe que la única manera de acercarse al rey es que el rey recupere su alegría. Y le sugiere que hay que buscarle esposa. El rey manda a todos sus ministros por todo su imperio a buscar doncellas vírgenes y que se las trajeran para él decidir con quién se casa. Fue tal los rumores que pasaron por todo el imperio que la gente tuvo que empezar a esconder a sus hijas porque el rey las violaba todas y finalmente nada más se iba a casar con una. Todos sabemos
que la escogida, la famosa Malcat Esther, la reina Esther, quien viene a cambiar la historia para el pueblo judío. Esther, hay muchas discusiones si sobrina o prima de Mordejai, si esposa de Mordejai. Había ella desde muy pequeña quedado huérfana y Mordejai la había adoptado. Hay varios Midrashim donde explican que inclusive la había tomado como esposa. Pero cuando pasa este proceso de selección y es elegida por el rey para ser la reina, ella entiende que todo ese sufrimiento que ella tuvo desde pequeña, para algo fue, y que en este momento está en un puesto importante, que Dios la puso ahí para ella lograr algo. Y algo que lo vamos a conocer un poquito más adelante. El rey temía a los Yehudim, temía a nuestro pueblo. Esta profecía de Daniel seguía en su mente y le recordaba que eventualmente uno de los emperadores iba a fallecer a manos de los Yehudim y que ellos iban a regresar a su tierra, a Eretz Israel. Y buscaba la manera de evitar que esto sucediera. Él reconocía además que los de Israel, ¿por qué no los destruía? Porque eran su principal recurso económico para su imperio. Eran grandes pagadores de impuestos. Amán, un día, pasando por la calle, donde todo mundo le rinde pleitesía, es famosa la situación donde Mordejai ni se postra ni abaja la cabeza frente a él, y le pregunta, ¿tú por qué no lo haces? Yo soy Yehudí, nosotros únicamente nos postramos ante nuestro Dios, no ante ninguna oficial o persona humana. Esto le da un coraje a Amán. Y por esta sencilla razón, que no puede lograr que Mordejai se postre o reconozca su superioridad, lo inquieta a tal punto que decide que él va a matar a todos los judíos. Pero ¿cómo hacerle? Si es la base económica del país. Ya para entonces Amán, como ministro plenipotenciario, había acumulado una gran riqueza. Y va con Ahasverosh y le ofrece 10,000 lingotes de plata para poder tener el permiso de aniquilar este pueblo, que por un lado el rey le tiene miedo, y por el otro lado, Amán quiere deshacerse de ellos. El rey accede, y el proceso por el cual se va a decidir cuándo matarlos es una rifa. Amán dice, voy a hacer una rifa. Esta rifa la hace el día 12 de Nisan. Recuerden esta fecha, 12 de Nisan, 3 días antes de Pesach. Y en la rifa sale que la fecha que deben de matar a todos los Yehudim del imperio es el 13 de Adar, dentro de 11 meses. Pero dentro del conocimiento de Amán de nuestra religión dice, wow, Adar es muy buena fecha, porque yo sé que en ese mes, en Adar, murió el profeta más importante de todos los Yehudim, Moshe Rabbeinu. Entonces es muy buena fecha para matar a todos los Yehudim. Si Moshe Rabbeinu murió en ese mes, seguro debe ser una muy buena fecha para matarlos. Olvidó un pequeñito detalle. Moshe Rabbeinu también nació en el mes de Adar. Regresemos un poquito a la muerte de Vashti. Analicemos por qué muere Vashti de la manera que muere. Aquí vamos a aprender cómo Dios no deja ningún hecho sin solución. En hebreo decimos midá neged midá. Dice el Midrash, nos cuenta, que Vashti era muy desconfiada de todas sus doncellas judías que trabajaban para ella. ¿Y qué hacía? Para que no la robaran, hacía que le trabajaran para ella desnudas. Las hacía trabajar hasta en Shabbat. Y es por eso que vemos cómo es que ella falleció. Falleció precisamente por no haber aceptado desnudarse, no solo ante el rey, sino ante todos sus invitados en esta famosa fiesta. Esther significa escondido. Nos dice la Megilá, su verdadero nombre era Adasa. Y Esther nos da un mensaje muy importante. Todos los milagros
que suceden durante este periodo de Purim, a diferencia de los milagros que suceden cuando fue Pesaj, que se abre el mar en 12 canales y es abierto, es visual, todo el mundo lo vio y lo sintió. Aquí todos los milagros que están sucediendo son escondidos. Dios está operando, como decimos en el teatro, tras bambalinas. No se ven sus manos, no se ven sus acciones, pero Él está haciendo que todo suceda. Desde la selección de Esther para hacer la Malcá, cómo Amán se vuelve primero el medio que se quita a Vashti como reina para que pueda entrar Esther, luego cómo él hace que a través de su decreto se hace un decreto para matar a todos los Yehudim de la época. Aquí la pregunta de que tiene Mordejai cuando sabe de este decreto es, ¿cómo podemos saber si este decreto es final o si tenemos la salvación? ¿En qué método o lugar de elevación tenía Mordejai que era capaz de comunicarse con Eliyahu Hanovi? Va y le pide a Eliyahu Hanovi que investigue si este decreto está firmado con barro por Akadosh Baruj Hu o es un decreto que está firmado con sangre. La diferencia es que los decretos que Dios haga, que estén firmados con barro, son reversibles. Hay manera de arrepentirnos, pedir perdón, hacer tefilá, rezos, súplicas, ayunos y dar marcha atrás. Pero si estaba el decreto escrito con sangre, no había manera. Va Eliyahu Hanovi, le promete que lo va a investigar, sube al cielo, regresa y le dice, Mordejai, tienes posibilidades, está escrito con barro. Aquí se pregunta el Gaón de Vilna, ¿cómo es posible que sepamos que esto fue verdad? Esto puede ser un cuento, ¿a quién se le ocurrió un cuento? Alguien lo creó. Pero nos platica el Gaón de Vilna y dice, es muy fácil. Si vamos al capítulo 4 de la Megilat Esther, en el Pasuk 7, cuando Amán le está diciendo al rey Ahasverosh que por favor deje aniquilar este pueblo, la última palabra dice le abdam. Para él, cuando se está refiriendo a la aniquilación del pueblo Yehudí. Y aquí dice el Gaón de Vilna, aquí es donde sabemos que no estaba escrito con sangre, porque esta misma palabra se puede leer en hebreo, lo bedam, no está escrito con sangre. Y esto desencadena una función de acciones. Primero, Mordejai le manda un mensaje a Esther que tiene que presentarse ante el rey. Esther se asusta y le dice, ¿cómo, Mordejai? ¿Cómo quieres que me presente frente al rey? Si yo me presento en su corte o en su cuarto sin permiso, es Hayav Mitá, me puede matar. Si ya mató a Vashti por algo menor, imagínate que me presente sin permiso. Y le dice a Mordejai, toda tu vida, todo lo que pasaste por tu vida, toda la preparación, fuiste huérfana, sufriste, hasta llegar a ser la reina de Persia, Dios te tiene ahí por algún motivo en especial. Y si tú no vas a ser la herramienta con la que Dios va a resolver este problema y va a salvarnos, Él lo va a buscar otra herramienta y va a hacerlo. Es donde ahorita tú tienes que hacer tus movimientos, donde tú tienes que hacer tus acciones para salvar la vida de todo el pueblo yehudí, los cuales Amán ya había decretado que era factible el poder asesinarlos, porque había visto una gran separación a raíz del exilio de Jerusalén y que poco a poco se habían estado asimilando a la vida persa y habían empezado a hacer algo de idolatría. Entonces eran más susceptibles a ser aniquilados que si hubieran estado manteniendo su unidad y su religiosidad. Esther le dice, ok, lo puedo hacer, pero hagamos un ayuno de 3 días. El sorteo fue el día 13 de Nisan, entonces iban a hacer ayuno 14, 15 y 16. ¿Qué celebramos 14 y 15 de Nisan? Pesaj. Ese año no hubo Seder de Pesaj. Todos los Yehudim de ese mundo, de ese imperio, ayunaron. Y después de 3 días, viéndose totalmente decrépita, sin ser antojadiza para el rey, fue cuando Esther, sabemos, se le presenta al rey
Y el resto de la historia es conocida. Amán ya había decretado que iba a colgar del poste más alto a Mordejai, aquella persona que no quiso postrarse ante el ministro, y mandó construir un poste altísimo. Hay dos midrashim que explican la procedencia del poste. Por un lado se dice que era el poste principal de la Tebá de Noaj, de la famosa arca que representa la sobrevivencia, o que este poste lo había traído del mismísimo Beit HaMikdash de Jerusalén. Y ahí mismo es donde él pensaba colgar a Mordejai. Así como hace poco dijimos, Midá Neged Midá en el caso de Vashti, que hizo que las trabajadoras trabajaran sin ropa y ella murió por no quererse desnudar. De la misma manera, vemos como en esta historia Amán va a ser colgado del mismo poste que él había construido para colgar a su acérrimo enemigo Mordejai, que lo único que no quiso fue postrarse ante él. ¿Qué era lo que le traía tanto coraje a Amán? Porque él sabía que el silencio de Mordejai escondía algo más que sus principios de religión judía. Él había mantenido el secreto de que Amán se había vendido como esclavo para lograr su supervivencia. Y eso a Amán lo molestaba mucho. Si leemos el capítulo 6 de la Megilá de Esther, comienza diciéndonos que Ahasverosh no puede dormir. ¿Y por qué no puede dormir? Porque una cualidad tenía este famoso rey. Tenía akarat atov, tenía agradecimiento a las personas que le habían hecho un favor. Ahasverosh, unos años antes, recién electo, recién habiendo conquistado el reinado, quisieron matarlo. Y Mordejai, que era uno de los sabios de aquella época y que entendía todos los idiomas que se hablaban en ese momento, escuchó la plática entre dos enemigos del rey y tuvo la oportunidad de decirle al rey que tuviera cuidado y que lo iban a matar y que dos personas estaban conflagrándose para hacerlo. Ahasverosh, en su libro de Akarat Atov, él guardaba notas. Importantísimo entender esto, aprender de un malo algo bueno. Siempre guardaba su lista de las personas a las que les debía agradecer los favores que habían hecho por él y se dio cuenta que había pasado más de un año y nunca le había agradecido a este hombre. Y fue cuando manda a llamar a Amán para pedirle un consejo de cómo honrar a la persona que había salvado la vida al rey. Amán creía que era para él y todos sabemos que no era así. Quisiera concluir con los puntos más importantes que hemos visitado el día de hoy. Primero, Amán era el hombre más poderoso del reinado. En aquel momento era la potencia mundial más grande. Tenía todo, riqueza, poder. Únicamente no tenía una cosa. Y por esa cosa ya no fue feliz. El hecho de que Mordejai no haya habido aceptado postrarse ante él fue suficiente para que todo lo que él tenía no fuera lo suficiente para hacerlo a él feliz. Amán, con toda esta envidia y recelo que tenía, logró algo que muy pocas gentes han logrado hacer. Con su anillo, con su decreto de matar a todos los Yehudim, logró unificar a todo el pueblo en un día. Recuerden, el decreto se hizo el 13 de Nisan, pero iba a ser hasta el 13 de Adar, 11 meses después. Al día siguiente del decreto, todo el pueblo yudí se unió en ayuno y en rezo. Esther no dudó en ofrecerse al rey para salvar al pueblo de Israel. Cuando Mordejai la ungió a que se presentara, fue. Y fue recompensada. Dice el Midrash que de esa noche que se unió con el rey, tuvo un hijo, que fue Darío II. Así es, el emperador de Persia era Yehudí. Su mamá era Yehudía
y además fue quien tuvo el zhut, el honor de poder reconstruir el Beit HaMikdash. Esther logra que toda esta historia fuera escrita en una Megilá y que pasa a ser parte de los libros del Tanaj. No existe otra que haya sido incluida como esta. La historia de Hanukkah no está incluida. Aunque el nombre de Dios no aparece en toda la Megilá. Y sabemos que todos estos milagros y sus acciones han sido escondidas. Podemos encontrar un pequeño ejemplo de cómo encontrar que Dios sí estaba detrás de esto. Si vemos el capítulo 6 de la Megilá y contamos las veces que se menciona la palabra Amelech, el rey, vamos a ver que son 26 veces. 26 veces es el nombre de Dios Yud-Kev Vav-Kei. Su valor gramático en gematria es 26. Y ahí podemos descubrir cómo está hasta el mismísimo nombre de Dios escondido para que todos lo encontremos. La importancia de Hakarat HaTov. Ser agradecidos. El hecho de que Ahashverosh haya sido agradecido hacia Mordejai por lo que hizo Mordejai salvó la vida de todo nuestro pueblo y cambió la historia de ese momento. Entender que todas nuestras acciones serán correspondidas con acciones iguales. Nidá, midá, neged midá. Así como cuando Esther se sacrifica, así como cuando Vashti va y esclaviza a estas mujeres y les pide que trabajen sin ropa, ella fue castigada de la misma manera, por no querer quitarse la ropa. Amán mandó construir el poste, Mordejai mandó colgar a Amán en el mismo poste que él había hecho y fabricado para Mordejai. En pocas palabras, si queremos describir Purim en una frase, Purim es la historia del rey que mata a su esposa por consejo de su ministro y luego mata a su ministro por consejo de su esposa. Quiero terminar contando una historia que sucedió hace pocos años en un pueblo de Europa, pero que nos enseña cómo tenemos que saber ver lo que nos pasa y tener la paciencia de cómo reaccionar y cómo actuar y no juzgar o prejuzgar negativamente. En la época de Polonia era muy común que las muchachas pobres trabajaran de sirvientas de las familias ricas. Yehudim con Yehudim. Ser persona de servicio no significaba que tenías que ser de otra religión. Una muchacha muy pobre trabajaba para una familia de muchos recursos económicos y un día la señora escondió un dinero en uno de los muebles de la casa y luego no lo encontró. Y acusó a esta muchacha, que era su sirvienta, de habérselo robado. El problema adicional es que esta muchacha se acababa de comprometer. Y si en el pueblo, que los chismes corrían como el aire, se enteraba de que ella acababa de robar ese dinero, lo más probable es que su compromiso se iba a deshacer y que nadie se iba a querer volver a casar con ella. La señora de la casa lleva a la muchacha ante el rabino del pueblo y el rabino del pueblo le dice: señora, no hay suficientes pruebas ante usted o para declararla o inocente o culpable. Y como no podemos declararla culpable, presumimos que es inocente. Y no solo prohíbo que usted diga que ella la robó, sino además ahora la obligo a que la primer cena de la Sheva Brajot, de las bodas de esta muchacha, usted se la haga en su casa. Como que usted, rabino, lo va a hacer. Y el esposo de la señora dice: lo haremos. El día de que está preparando la cena, pueden ustedes imaginarse cómo la estaba haciendo. Con un desgano, no quería ni poner manteles, estaba buscando, si hubiera habido platos desechables, hubiera usado platos desechables, no se usaban, pero estaba usando la vasijilla más sencilla, estaba haciendo la comida sin gusto y sin ningún deseo de celebrar o ayudar a celebrar esta boda. Llegó el marido y dice: ¿qué haces? Es una Sheva Brajot. Saca la vajilla buena, saca un mantel bonito. ¿Para qué? ¿Para esta ladrona?
te pido por favor que saques un mantel y embellezcas la fiesta. Al ir a sacar el mantel, ¿qué sucede? Con el mantel sale el dinero que estaba perdido. La señora había escondido entre los manteles este dinero, del cual ella había acusado a la sirvienta. A la hora de la cena, ya que montó una espectacular fiesta y se siente muy arrepentida, frente a todos los presentes, se arrodilla frente a la calá, frente a la novia, pidiéndole perdón y por todo lo que le había hecho y todo lo que había dicho. Así como Purim, que nosotros no vemos claramente lo que está sucediendo. Así como muchos de estos milagros son escondidos para nosotros y en otras ocasiones son abiertos. Con la misma serenidad, apertura, con el ojo bueno, por eso Dios nos dio dos ojos, para que siempre con uno busquemos lo bueno de nuestras acciones y las acciones de los demás, podamos nosotros entender cómo Dios está en cada uno de los momentos en los que estamos. ¿Cuál es la diferencia entre los juguetes de Purim y los juguetes de Hanukkah? En Hanukkah celebramos el milagro de la Hanukkah, del aceite, que duró 7 días para poder tener la luz prendida en el Beit HaMikdash. Pero fue un milagro aparente para todos lo vieron. Se vio la mano de Dios. Por eso, ¿cuál es el juguete que usamos? El sebibón. El sebibón que le damos vuelta desde arriba, así. En cambio, en Purim utilizamos el rashan para hacer ruido, que lo llevamos al Knis, a la sinagoga, al Shul, al Beit HaKnesset, y cada vez que oímos la palabra de Amán, hacemos ruido moviéndolo desde abajo. Y esta es la diferencia principal. Algunas veces los milagros vendrán desde arriba, y es por eso que el juguete que utilicemos se agarra desde arriba. Pero la mayoría de las veces, con nuestra tefilá, con nuestras acciones, con nuestro gesed,